El libro del Apocalipsis, también conocido como Apocalipsis de Juan, es el último libro del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. Escrito por Juan, que se autodenomina el siervo o el esclavo de Jesucristo, el Apocalipsis es una obra singular y enigmática que ha cautivado e intrigado a los lectores durante siglos. Su importancia para el cristianismo es inmensa, ya que ofrece una visión profética sobre el fin de los tiempos, la victoria final de Cristo sobre el mal y la inauguración de un cielo nuevo y una tierra nueva. El Apocalipsis se asocia a menudo con la palabra apocalipsis, que en griego significa revelación o revelación. Esta asociación es apropiada, ya que el libro se propone revelar verdades ocultas sobre el plan divino para el mundo. Sin embargo, su mensaje no es fácil de descifrar. El texto está lleno de simbolismo, imágenes vívidas y lenguaje apocalíptico, lo que hace que su interpretación sea un desafío para estudiosos y teólogos. La obra comienza con una serie de visiones que el autor Juan afirma haber recibido en Patmos, una isla en el mar Egeo, durante el reinado del emperador Domiciano. Hacia finales del siglo I d.C., Juan describe haber escuchado una voz poderosa que le instruyó a escribir cartas a 7 iglesias en Asia Menor, actual Turquía, representando diversas situaciones espirituales y desafíos que enfrentaban los cristianos en ese momento. Después de las cartas a las iglesias, Juan relata una serie de visiones apocalípticas, muchas de las cuales están llenas de simbolismo e imágenes alegóricas. Describe el trono de Dios en el cielo, rodeado de seres angelicales, la adoración celestial, la apertura de los sellos que desencadenan eventos catastróficos en la tierra, las trompetas que anuncian juicios divinos y las batallas cósmicas entre el bien y el mal. En el centro de estas visiones está la figura central de Jesucristo, retratado como el Cordero que fue inmolado pero resucitó y que eventualmente triunfará sobre todas las fuerzas del mal. El Apocalipsis revela a Jesús no solo como el Salvador y Redentor de la humanidad, sino también como el Juez Supremo que vendrá a juzgar a vivos y muertos. La importancia del libro del Apocalipsis para el cristianismo reside en varias dimensiones. Primero, ofrece consuelo y esperanza a los cristianos que enfrentan persecución y tribulación. Al retratar la victoria final de Cristo sobre el mal y la restauración de la justicia divina, el Apocalipsis inspira a los creyentes a permanecer fieles en medio de la adversidad. Además, el Apocalipsis ofrece una visión panorámica de la historia de la salvación, desde la obra redentora de Cristo en la cruz hasta el cumplimiento final de todas las cosas. Revela los propósitos eternos de Dios y la consumación de su plan para la creación. Otro aspecto importante es el llamado a la vigilancia espiritual y a la preparación para la segunda venida de Cristo. El Apocalipsis advierte a los creyentes que estén preparados para el día del Señor, cuando regresará para juzgar al mundo con justicia. Este énfasis en la responsabilidad moral y la expectativa del regreso de Cristo ha sido un poderoso estímulo para la piedad y la santidad en la vida de los cristianos a lo largo de los siglos. Además, el Apocalipsis desafía a los creyentes a interpretar los acontecimientos contemporáneos a la luz de la perspectiva divina y a resistir las tentaciones del mundo y del mal. Al revelar los engaños y trampas del poder terrenal, el libro advierte a los cristianos que no se ajusten a las normas de este mundo, sino que vivan según los valores del reino de Dios. Finalmente, el Apocalipsis inspira alabanza y adoración a Dios, a quien se presenta como el soberano supremo que reina sobre toda la creación. Las visiones del trono celestial, la adoración de los ángeles y de los redimidos y la victoria final de Cristo evocan una respuesta de reverencia y gratitud por parte de los creyentes.
En resumen, el libro de Apocalipsis es una obra compleja y multifacética que desafía y edifica a los creyentes en su camino de fe. Su mensaje de esperanza, redención y triunfo definitivo de Cristo sobre el mal continúa resonando en los corazones de los cristianos de todo el mundo, lo que lo convierte en una parte vital y significativa del canon bíblico. El autor del libro del Apocalipsis es tradicionalmente identificado como el apóstol Juan, uno de los discípulos más cercanos de Jesucristo. Sin embargo, es importante señalar que existe cierto debate entre los estudiosos sobre la identidad exacta del autor. El libro en sí se refiere a su autor como Juan, pero no especifica cuál Juan en particular. Sin embargo, muchos estudiosos y tradiciones cristianas a lo largo de la historia han atribuido la autoría al apóstol Juan. El contexto histórico en el que se escribió el Apocalipsis es fundamental para comprender su mensaje y propósito. El libro fue escrito durante un período de intensa persecución a los cristianos en el Imperio Romano. Hacia finales del siglo I a.C., los cristianos enfrentaron una creciente hostilidad y persecución por parte de las autoridades romanas, especialmente durante el reinado del emperador Domiciano, que gobernó del 81 al 96 d.C. Domiciano fue uno de los emperadores romanos que buscó imponer solo un culto imperial y exigen lealtad absoluta al Estado. Se llamó a sí mismo Dominus et Deus, Señor y Dios, y esperaba ser adorado como una deidad. Los cristianos, debido a su negativa a adorar al emperador y a reconocer cualquier autoridad divina distinta de Cristo, se convirtieron en objetivos frecuentes de persecución. En este contexto de opresión y persecución, el autor del Apocalipsis, que muchos creen que es el apóstol Juan, se encontraba exiliado en la isla de Patmos, en el mar Egeo. Patmos era una colonia penal a la que a menudo se enviaba a prisioneros políticos y religiosos. La tradición cristiana sostiene que Juan fue desterrado a Patmos por su fe en Cristo y su testimonio del Evangelio. Fue durante su exilio en Patmos que Juan recibió las visiones descritas en el Apocalipsis. El libro comienza con Juan afirmando que estaba en el Espíritu en el día del Señor, cuando escuchó una voz detrás de él y vio una serie de visiones celestiales. Estas visiones incluyen la aparición gloriosa de Jesucristo, mensajes dirigidos a las 7 iglesias de Asia Menor y una serie de visiones simbólicas que describen eventos futuros y el juicio final de Dios sobre la tierra. El Apocalipsis está impregnado de alusiones y referencias al contexto histórico en el que fue escrito. Por ejemplo, las 7 iglesias de Asia Menor, mencionadas al principio del libro, representan comunidades cristianas reales que enfrentaron desafíos específicos como la persecución, el compromiso espiritual y la conformidad con las normas mundanas. Además, las imágenes y símbolos utilizados en el Apocalipsis reflejan el entorno político y cultural del Imperio Romano. Por ejemplo, la figura de la bestia puede interpretarse como una referencia tanto al emperador romano como a los sistemas opresivos e idólatras que desafían la autoridad y soberanía de Dios. El mensaje central del Apocalipsis, entonces, está dirigido a las comunidades cristianas que enfrentaban persecución y tribulación. El libro ofrece consuelo y aliento a los creyentes, asegurándoles que, a pesar de que parezca lo contrario, Dios tiene el control de la historia y que su victoria final es segura. Al mismo tiempo, el Apocalipsis también contiene un llamado a la fidelidad y a la perseverancia ante la adversidad. Juan insta a los creyentes a permanecer firmes en su fe, incluso frente a la persecución y la presión para amoldarse al mundo que los rodea. Les recuerda la recompensa reservada a quienes perseveran hasta el fin y la promesa de la vida eterna en el reino de Dios.
En resumen, el Apocalipsis es un poderoso testimonio de la fe cristiana en medio de la adversidad y una vívida expresión de esperanza en la victoria final de Cristo sobre el mal y la restauración de todas las cosas. Su mensaje sigue siendo relevante para los cristianos de todas las épocas, recordándoles que incluso en los tiempos más oscuros pueden confiar en la soberanía y la fidelidad de Dios. El libro del Apocalipsis es una obra única en la Biblia, llena de simbolismo y lenguaje apocalíptico que desafía e intriga a sus lectores desde la antigüedad hasta nuestros días. El uso intensivo de simbolismo e imágenes alegóricas es una característica distintiva del Apocalipsis y juega un papel crucial en la transmisión de su mensaje profético y teológico. A lo largo de Apocalipsis, el lector se sumerge en un mundo de visiones celestiales, figuras simbólicas y eventos cósmicos que representan verdades espirituales y realidades futuras. Estos símbolos están diseñados para comunicar conceptos complejos de una manera accesible e impactante, haciendo del Apocalipsis una obra de arte literaria y teológica. Uno de los símbolos más destacados del Apocalipsis es el número 7, que aparece repetidamente a lo largo del libro. El número 7 se asocia a menudo con la plenitud y la perfección divina en la tradición bíblica, y su recurrencia en el Apocalipsis enfatiza la totalidad y plenitud de los eventos descritos. Por ejemplo, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios representan la totalidad del plan de juicio y redención de Dios. Otro símbolo importante es el dragón, que representa el mal y la oposición a Dios y su pueblo. El dragón es identificado como Satanás o el diablo, y su batalla contra el Cordero, Jesucristo, es un tema recurrente en el Apocalipsis. La imagen del dragón se utiliza para personificar las fuerzas espirituales del mal que están en conflicto con el reino de Dios y sus seguidores. Además, el Apocalipsis presenta una serie de figuras simbólicas que representan realidades espirituales y acontecimientos futuros. Por ejemplo, los 4 jinetes del Apocalipsis, jinete blanco, jinete rojo, caballero negro y caballero pálido, se interpretan como representaciones simbólicas de conquista, guerra, hambruna y muerte, respectivamente. Estos caballeros personifican los juicios divinos que se desatarán en la tierra durante los acontecimientos finales. El lenguaje apocalíptico del Apocalipsis está marcado por imágenes vívidas y descripciones dramáticas que evocan un sentido de urgencia y expectativa. El uso de metáforas, símbolos y figuras retóricas ayuda a transmitir el mensaje profético del libro de una manera que desafía la imaginación y despierta la imaginación del lector. Sin embargo, el lenguaje apocalíptico también puede resultar desafiante para los lectores modernos, ya que muchas de las imágenes y símbolos utilizados en el Apocalipsis son muy contextuales y tienen significados específicos dentro de la tradición judeocristiana. Las interpretaciones erróneas o simplistas pueden conducir a una comprensión distorsionada del texto y su mensaje subyacente. Es importante reconocer que Apocalipsis fue escrito en un contexto específico y para una audiencia específica. Aunque sus visiones y símbolos tienen aplicaciones universales, es crucial interpretarlos dentro del contexto histórico y cultural en el que fueron escritos. Esto requiere familiaridad con el lenguaje simbólico y apocalíptico de la época, así como una comprensión de los acontecimientos y realidades que estaban dando forma a las vidas de las comunidades cristianas del primer siglo. La interpretación del Apocalipsis también está influenciada por diferentes enfoques hermenéuticos y tradiciones teológicas. Algunas interpretaciones adoptan un enfoque literalista,
interpretando las visiones del Apocalipsis como predicciones concretas de acontecimientos futuros. Otros enfoques enfatizan el simbolismo y la naturaleza figurativa del texto, buscando comprender sus mensajes espirituales y teológicos más amplios. Independientemente del enfoque interpretativo adoptado, el Apocalipsis continúa desafiando e inspirando a sus lectores con su visión del triunfo final de Cristo sobre el mal y la esperanza de la consumación del reino de Dios. Su lenguaje apocalíptico y su rico simbolismo lo convierten en una obra maestra literaria y teológica que continúa cautivando e intrigando a quienes buscan comprender los misterios del fin de los tiempos. El comienzo del libro del Apocalipsis presenta una serie de cartas dirigidas a las 7 iglesias de Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas cartas son una parte crucial del Apocalipsis, ya que ofrecen una evaluación espiritual de cada iglesia y transmiten mensajes específicos de exhortación, aliento o reprensión, dependiendo de su condición espiritual. Estas cartas a las 7 iglesias tienen un significado profundo tanto para los cristianos de la época en que fueron escritas como para los cristianos contemporáneos. Proporcionan una visión única de las preocupaciones y desafíos que enfrentaron las comunidades cristianas del primer siglo, al tiempo que ofrecen lecciones eternas sobre la fe, la fidelidad y la perseverancia. Al analizar las cartas a las 7 iglesias, es importante considerar el contexto histórico en el que fueron escritas. A finales del siglo I d.C., las comunidades cristianas se enfrentaban a una serie de desafíos, entre ellos persecución, presión para amoldarse al mundo que los rodea e influencias de falsas enseñanzas y prácticas heréticas. Las cartas reflejan estas realidades y brindan orientación específica para cada iglesia en su situación única. La primera carta está dirigida a la iglesia de Éfeso. Aunque la iglesia de Éfeso es elogiada por sus obras, fidelidad y perseverancia, es reprendida por haber perdido su primer amor. Esta carta sirve como un poderoso recordatorio de la importancia del amor y la devoción a Dios en medio de las actividades y responsabilidades de la vida cristiana. La carta a la iglesia de Esmirna es un mensaje de aliento para una iglesia que enfrentaba gran tribulación y persecución. Se les exhorta a permanecer firmes en su fe, incluso frente a la adversidad, porque serán recompensados con la corona de la vida. La iglesia en Pérgamo recibe una carta que resalta el compromiso espiritual de la comunidad, ya que algunos miembros están tolerando la doctrina de Balaam y la práctica de los nicolaítas. Están llamados al arrepentimiento y a renunciar a estas influencias corruptoras. La carta a Tiatira es una advertencia contra la tolerancia de la inmoralidad y la idolatría dentro de la iglesia. Se menciona a una mujer llamada Jezabel como símbolo de influencia negativa y se insta a la iglesia a arrepentirse y alejarse de estas prácticas dañinas. Sardis recibe una carta que denuncia su reputación de estar viva, pero en realidad espiritualmente muerta. Están llamados a arrepentirse y fortalecer lo que queda para que puedan recuperar su vitalidad espiritual. La iglesia en Filadelfia es elogiada por su fidelidad y perseverancia, y se le hace la promesa de que incluso frente a la oposición serán guardadas de la hora de angustia que sobrevendrá al mundo. Se les anima a permanecer firmes en su fe, porque Dios los honrará. Finalmente, la carta a la iglesia de Laodicea es una severa reprimenda a su complacencia espiritual y confianza en sí mismos. Se les describe como tibios y se les pide que se arrepientan y se vuelvan fervientes en su devoción a Dios. Los mensajes contenidos en estas cartas a las 7 iglesias tienen profundas implicaciones para los cristianos de hoy.
nos desafían a examinar nuestra propia fe y práctica espiritual a la luz de los principios descritos. En las cartas, al igual que las iglesias del primer siglo, enfrentamos desafíos y tentaciones en nuestro camino de fe, y las cartas a las 7 iglesias nos recuerdan la importancia de la fidelidad, el arrepentimiento y la perseverancia. Además, las cartas a las 7 iglesias nos recuerdan la necesidad de una fe viva y vibrante que se manifieste en amor, servicio y obediencia a Dios. Nos advierten contra la complacencia espiritual y la tolerancia del pecado, y nos llaman a un compromiso radical con el Evangelio de Cristo. En resumen, las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor son una parte esencial del Apocalipsis, ya que ofrecen valiosas ideas sobre la vida de la iglesia primitiva y brindan orientación espiritual relevante para los cristianos de hoy. Nos desafían a permanecer fieles a nuestro llamado como discípulos de Cristo y a llevar una vida de santidad, amor y servicio en medio de las presiones y desafíos del mundo que nos rodea. El simbolismo de los 4 jinetes del Apocalipsis es una de las imágenes más icónicas e intrigantes del libro. Estos jinetes se presentan en el capítulo 6 del Apocalipsis y se describen cabalgando sobre caballos blancos, rojos, negros y pálidos, cada uno de los cuales representa una figura y un significado distintos dentro del contexto apocalíptico. El primer caballero está representado montado en un caballo blanco y lleva un arco y una corona. A menudo se interpreta como una representación de conquista o victoria. Su corona indica autoridad y soberanía, mientras que su arco simboliza la guerra y el poder militar. Sin embargo, su naturaleza engañosa se revela por el hecho de que los siguen los otros 3 jinetes, que traen consecuencias destructivas a la tierra. El caballero blanco puede interpretarse como un falso Mesías, o una fuerza engañosa que busca subyugar y dominar a las naciones. El segundo jinete está montado en un caballo rojo y lleva una gran espada, que simboliza la guerra y el derramamiento de sangre. Se interpreta que representa el conflicto y la violencia, ya que quita la paz de la tierra. Apocalipsis 6:4. Su color rojo se asocia con el derramamiento de sangre y la matanza, lo que sugiere la terrible devastación que acompaña a la guerra y los conflictos humanos. El tercer jinete monta un caballo negro y lleva una balanza en la mano. A menudo se interpreta como una representación del hambre y la escasez que resultan de las consecuencias de la guerra y el conflicto. La balanza es un símbolo de juicio y equilibrio, pero también puede representar la injusticia y la opresión que acompañan a la escasez de alimentos y recursos. El color negro del caballo sugiere duelo y desesperación, mientras que la balanza indica la necesidad de justicia y equidad en la distribución de los recursos. El cuarto jinete está representado montando un caballo pálido y se llama Muerte, y Hades lo seguía de cerca. Tiene autoridad para matar la 1/4 parte de la tierra con espada, con hambre, con muerte y con las fieras de la tierra. Este caballero representa la muerte y destrucción que acompaña a las consecuencias de los demás caballeros. Su color pálido se asocia con la muerte y la palidez de los rostros de quienes están al borde de la muerte. La presencia del Hades, o infierno, simboliza el destino eterno de quienes perecen durante estos acontecimientos apocalípticos. Juntos, estos 4 jinetes representan las fuerzas del mal y la destrucción que se desatan sobre la tierra como parte del juicio divino en los últimos días. El simbolismo detrás de los 4 jinetes del Apocalipsis es rico y multifacético, y refleja una visión apocalíptica del mundo y el juicio divino. Representan no solo acontecimientos físicos y naturales como la guerra, el hambre y la muerte, sino también
conceptos espirituales más amplios como el mal, el sufrimiento humano y el juicio de Dios sobre la tierra. En el contexto del Apocalipsis, los cuatro jinetes forman parte de una serie de visiones apocalípticas que describen los acontecimientos que preceden a la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino de Dios. Son parte del juicio divino sobre la humanidad y representan las consecuencias del pecado y la rebelión contra Dios. Sin embargo, también sirven como recordatorio del poder y la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluso en medio del caos y la destrucción. El simbolismo de los cuatro jinetes del Apocalipsis continúa resonando entre los lectores de hoy, ofreciendo una visión poderosa y provocativa del destino final de la humanidad y el papel de Dios en la historia. Nos desafían a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y elecciones y nos recuerdan la necesidad del arrepentimiento, la fe y la confianza en Dios en medio de los desafíos y tribulaciones de este mundo. En el libro de Apocalipsis se mencionan dos grupos distintos: los 144,000 sellados y los dos testigos. Ambos desempeñan papeles importantes dentro de la narrativa apocalíptica, representando diferentes aspectos de la obra redentora de Dios y el testimonio fiel de los creyentes durante los últimos tiempos. En primer lugar, los 144,000 sellados se mencionan en Apocalipsis 7 y 14. Se los describe como un grupo de personas, son elegidos y sellados por Dios en sus frentes como marca de protección durante los acontecimientos apocalípticos que se desarrollan en la tierra. La identidad precisa de los 144,000 es objeto de debate entre los eruditos bíblicos y a lo largo de los siglos se han propuesto varias interpretaciones. Algunos interpretan los 144,000 como una representación simbólica del pueblo de Dios en su conjunto, incluidos judíos y gentiles, sellados por el Espíritu Santo como garantía de su redención y seguridad espiritual. Otros adoptan una interpretación más literal, viendo a los 144,000 como un grupo específico de individuos elegidos por Dios para una misión especial durante los acontecimientos apocalípticos. Dentro de la interpretación literal, existen diferentes perspectivas sobre la identidad de los 144,000. Algunos los ven como una élite espiritual de judíos conversos al cristianismo, que representan 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Otros los consideran un grupo de creyentes fieles que surgen de cada nación y tribu de la tierra, simbolizando la universalidad de la Iglesia de Cristo. Independientemente de la interpretación específica, los 144,000 sellados representan al pueblo de Dios que es protegido y preservado durante eventos apocalípticos. Su identificación como sellados indica que son propiedad exclusiva de Dios y están bajo su protección especial en medio de la tribulación. En contraste con los 144,000, los dos testigos se presentan en Apocalipsis 11. Se los describe como profetas poderosos enviados por Dios para testificar y proclamar su verdad durante los últimos tiempos. Al igual que los 144,000, la identidad de los dos testigos también es tema de interpretación y debate entre los estudiosos. Los dos testigos a menudo se identifican con figuras del Antiguo Testamento como Moisés y Elías debido a las similitudes en sus ministerios y los milagros que realizan. Se les describe como teniendo la autoridad de cerrar el cielo para que no llueva durante el tiempo de su ministerio y herir la tierra con plagas cuando quieran. Su testimonio va acompañado de señales y prodigios que demuestran el poder de Dios y llaman la atención sobre su mensaje. El papel de los dos testigos es doble. Proclaman la verdad de Dios ante las naciones y testifican contra las fuerzas del mal que buscan oponerse al reino de Dios.
Su misión es similar a la de los profetas del Antiguo Testamento, quienes enfrentaron los poderes opresores de su tiempo y llamaron al pueblo a la fidelidad y al arrepentimiento. Sin embargo, los dos testigos también enfrentan oposición y persecución por parte de quienes se oponen a su testimonio. Se los describe como asesinados por la bestia que surgió del abismo, pero luego resucitados y llevados al cielo en medio del asombro y el miedo de quienes presencian su destino. El destino final de los dos testigos y el cumplimiento de su misión resaltan la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal y la inauguración de su reino eterno. Representan la continuidad del testimonio profético a lo largo de la historia y la garantía de la fidelidad divina en medio de la adversidad. En resumen, los 144,000 sellados y los dos testigos son figuras importantes dentro de la narrativa del Apocalipsis, que representan diferentes aspectos de la obra redentora de Dios y el testimonio fiel de los creyentes durante los últimos tiempos. Cualquiera que sea su identidad específica, ambos desempeñan papeles cruciales a la hora de revelar la verdad divina y realizar el propósito de Dios para la historia humana. Sus historias inspiran y desafían a los creyentes de todas las edades a permanecer fieles a su llamado y confiados en la promesa de la victoria definitiva de Dios sobre el mal. La figura de la bestia y el anticristo, tal como se describe en el libro del Apocalipsis, ha sido objeto de intensa especulación e interpretación a lo largo de los siglos. Estos personajes son centrales en la narrativa apocalíptica, representando fuerzas malignas y antagónicas que se oponen al reino de Dios y a la obra redentora de Cristo. Exploraremos las interpretaciones tanto tradicionales como modernas de la identidad de la bestia y el anticristo como se describe en el Apocalipsis. Comenzando con interpretaciones tradicionales, muchos eruditos y teólogos a lo largo de la historia han asociado a la bestia y al anticristo con figuras históricas o políticas específicas, así como con sistemas o poderes opresivos que se levantan contra el pueblo de Dios. Una interpretación común es la identificación de la bestia con poderosos líderes políticos o emperadores que ejercieron dominio sobre el mundo antiguo, especialmente aquellos que persiguieron a los cristianos durante los primeros siglos de la Iglesia primitiva. Por ejemplo, algunos han asociado a la bestia con el emperador romano Nerón, conocido por su persecución de los cristianos en el siglo I. Su reputación cruel y opresiva llevó a muchos a verlo como una encarnación del mal descrito en el Apocalipsis. Asimismo, se barajó a otros emperadores romanos, como Domiciano, como posibles candidatos. Se relaciona con la identidad de la bestia, debido a su hostilidad hacia los cristianos y su pretensión de divinidad. Además, el anticristo, a menudo asociado con la bestia, ha sido interpretado como una figura política o religiosa que se levanta en los últimos días para desafiar la autoridad de Cristo y engañar al mundo con falsos milagros y enseñanzas heréticas. Esta figura es vista como un archienemigo de Dios y su pueblo, que busca destruir la fe de los creyentes y establecer un reino de oscuridad y opresión. Sin embargo, las interpretaciones tradicionales sobre la identidad de la bestia y el anticristo no siempre son consensuadas y a menudo reflejan las circunstancias y preocupaciones de diferentes periodos históricos. Por ejemplo, durante la Reforma Protestante, algunas interpretaciones identificaron a la bestia con la Iglesia Católica Romana o el Papado, reflejando las tensiones políticas y religiosas de la época. Hoy en día, las interpretaciones de la identidad de la bestia y el anticristo continúan evolucionando a la luz de nuevos contextos y descubrimientos bíblicos. Muchos eruditos adoptan un enfoque más simbólico y figurativo hacia estos personajes, viéndolos como representaciones del mal y de la oposición espiritual al reino de Dios
en lugar de figuras individuales o políticas específicas. Este enfoque simbólico enfatiza el carácter intemporal y universal del conflicto entre el bien y el mal, descrito en el Apocalipsis, y resalta la continua relevancia del mensaje del libro para los creyentes de todas las épocas. En este sentido, la bestia y el anticristo son vistos como símbolos del poder del pecado y la rebelión contra Dios, que se han manifestado de diversas formas a lo largo de la historia de la humanidad. Además, algunas interpretaciones modernas enfatizan la naturaleza espiritual y espiritualizada de la bestia y el anticristo, viéndolos como fuerzas demoníacas que operan detrás de escena para engañar y seducir a la humanidad. Esta perspectiva resalta la dimensión espiritual de la guerra espiritual descrita en el Apocalipsis, en la que los creyentes son llamados a resistir el mal y permanecer firmes en la fe. En resumen, las interpretaciones de la identidad de la bestia y el anticristo en el Apocalipsis son diversas y multifacéticas y reflejan una variedad de perspectivas teológicas, históricas y culturales. Ya sea como figuras históricas específicas, símbolos del mal o fuerzas espirituales, la bestia y el anticristo continúan intrigando y desafiando a los lectores del Apocalipsis a reflexionar sobre el significado más profundo del conflicto entre el bien y el mal, y la importancia de permanecer fieles al testimonio de Cristo, independientemente de las circunstancias. En el libro del Apocalipsis, las 7 copas de la ira de Dios son una serie de juicios divinos que se derraman sobre la tierra como parte del fin de los tiempos y la consumación del reino de Dios. Estos cuencos representan la plenitud de la ira de Dios contra el pecado y la rebelión de la humanidad, y se describe que traen juicios terribles y catastróficos sobre la tierra y sus habitantes. Las 7 copas de la ira de Dios se presentan en el capítulo 16 de Apocalipsis y describen una sucesión de acontecimientos apocalípticos que culminan con la derrota final del mal y la inauguración del reino de Dios. Cada copa trae un juicio específico sobre la tierra que afecta tanto al entorno natural como a la humanidad, y se intensifica a medida que avanzan. La primera copa se vierte sobre la tierra, resultando en úlceras malignas y dolorosas que afligen a quienes llevan la marca de la bestia y adoran su imagen. Esta plaga es una manifestación de la ira de Dios contra aquellos que se entregaron al mal y se negaron a arrepentirse. La segunda copa se vierte en el mar, convirtiéndolo en sangre como la de un cadáver y provocando la muerte de todas las criaturas marinas. Esta plaga simboliza la destrucción de la vida acuática y la contaminación de los recursos naturales de la tierra como parte del juicio divino. La tercera copa se derrama sobre ríos y manantiales de agua, convirtiéndolos en sangre. Esto resulta en la privación de agua potable y un aumento del sufrimiento y la sed entre los habitantes de la tierra. La contaminación del agua es consecuencia del pecado y la rebelión humanos y sirve como recordatorio del poder y la justicia de Dios. La cuarta copa se vierte sobre el sol, provocando que experimente un calor abrasador e intenso que quema a los hombres con fuego. Esta plaga intensifica el sufrimiento y la angustia humana ante el juicio divino, llevando a algunos a blasfemar contra Dios por su dolor y sus heridas. La quinta copa se derrama sobre el trono de la bestia, lo que resulta en oscuridad y oscuridad sobre su reino. Esta plaga simboliza el juicio de Dios sobre el poder y la autoridad del mal, revelando el engaño y la debilidad de quienes se oponen a su gobierno. La sexta copa se vierte sobre el río Éufrates, secando sus aguas y preparando el camino a los reyes de Oriente. Esta plaga desencadena la reunión de naciones para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso, que se describe como Armagedón,
el enfrentamiento final entre las fuerzas del bien y del mal. Polvo. Finalmente, la séptima copa se vierte en el aire, lo que produce truenos, relámpagos y un gran terremoto como ningún otro que haya ocurrido desde que el hombre estuvo en la tierra. Esta plaga va acompañada de voces, truenos y un gran terremoto que simbolizan la culminación de los juicios de Dios sobre la tierra y la inauguración del reino de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios representan la plenitud del juicio divino sobre la tierra y sus habitantes como parte del plan redentor de Dios para la historia humana. Son una expresión de la justicia y santidad de Dios, que no puede tolerar el pecado y la injusticia, sino que busca restaurar la creación a su propósito original. Además, las 7 copas de la ira de Dios sirven de advertencia y exhortación a quienes escuchan el mensaje del Apocalipsis. Recuerdan a los creyentes la realidad del juicio divino y la necesidad del arrepentimiento y la fe en Cristo como el único medio para escapar de la ira venidera. En resumen, las 7 copas de la ira de Dios son una parte crucial de la narrativa del Apocalipsis. Representan el juicio divino sobre el mal y la injusticia, y señalan la consumación final del reino de Dios y la victoria final del bien sobre el mal. Desafían a los creyentes a permanecer fieles a su llamado y a proclamar la verdad del Evangelio en medio de las tribulaciones y adversidades de este mundo. La visión del Apocalipsis de la Nueva Jerusalén, el nuevo cielo y la nueva tierra ofrece una perspectiva profundamente esperanzadora y gloriosa sobre el fin de los tiempos y la consumación del plan redentor de Dios para la humanidad y toda la creación. Esta visión se presenta en los capítulos finales del libro de Apocalipsis y describe la culminación de la historia humana con el establecimiento del reino de Dios en su plenitud. El Apocalipsis describe la Nueva Jerusalén como la ciudad santa que desciende del cielo, preparada como una novia ataviada para su marido. Esta imagen simboliza la unión íntima entre Dios y su pueblo redimido y representa la morada eterna de Dios entre los hombres. Se describe que la Nueva Jerusalén tiene muros de jaspe y calles de oro puro, lo que indica su incomparable belleza y esplendor. Además, se dice que la Nueva Jerusalén no tiene templo, porque el Señor Dios mismo y el Cordero son su templo. Esto refleja la intimidad y cercanía de Dios con su pueblo en la Nueva Jerusalén, donde ya no hay separación entre lo sagrado y lo profano, sino que Dios habita plenamente entre los hombres. La visión del nuevo cielo y la nueva tierra presenta un cuadro de completa renovación y restauración de la creación de Dios. El Apocalipsis describe cómo los cielos viejos y la tierra vieja pasan, y cómo Dios crea cielos nuevos y una tierra nueva, donde ya no hay dolor, ni llanto, ni muerte, sino que todas las cosas son hechas nuevas. Esta visión del cielo nuevo y la tierra nueva refleja la promesa de Dios de restaurar todas las cosas y hacerlas nuevas. Apunta al cumplimiento último del propósito de Dios para la creación, donde el mal y el sufrimiento son erradicados y la paz y la justicia reinan para siempre. La Nueva Jerusalén y el nuevo cielo y la nueva tierra representan el cumplimiento final de la promesa de Dios de redención y restauración para su pueblo. Son expresión de la esperanza cristiana en la consumación del reino de Dios y la victoria final del bien sobre el mal. Además, la visión de la Nueva Jerusalén y los nuevos cielos y nueva tierra ofrece consuelo y esperanza a los creyentes en medio de las tribulaciones y dificultades de esta vida. Nos recuerda que el sufrimiento presente no es comparable a la gloria futura que se revelará en nosotros, y que Dios está obrando todas las cosas para el bien de quienes lo aman. La visión del Apocalipsis de la Nueva Jerusalén, el nuevo cielo y la nueva tierra también nos desafía a vivir
de acuerdo con los valores y principios del reino de Dios aquí y ahora. Nos recuerda que somos peregrinos y extraños en esta tierra y que nuestra verdadera patria está en el cielo, donde Dios nos está preparando un lugar. En resumen, la visión del Apocalipsis de la Nueva Jerusalén, el nuevo cielo y la nueva tierra es una poderosa expresión de la esperanza cristiana en la consumación del plan redentor de Dios para la humanidad y toda la creación. Nos recuerda que al final el amor de Dios prevalecerá sobre todas las cosas y que aquellos que perseveren hasta el fin heredarán todas las promesas de Dios. A lo largo de la historia, el libro del Apocalipsis ha sido objeto de interpretaciones diversas y a menudo controvertidas, que reflejan las diferentes perspectivas teológicas, culturales y políticas de diferentes épocas y tradiciones cristianas. Estas interpretaciones van desde enfoques literalistas y futuristas hasta interpretaciones simbólicas y alegóricas, y han jugado un papel importante en la comprensión del libro y su aplicación a la vida cristiana y al mundo contemporáneo. Una de las interpretaciones más destacadas del Apocalipsis a lo largo de la historia es el enfoque futurista, que ve el libro como una profecía literal y cronológica de los acontecimientos finales que preceden a la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino en la tierra. Esta interpretación muchas veces enfatiza la identificación de figuras como la bestia y el anticristo con eventos y figuras específicas del presente o futuro y busca descifrar los signos de los tiempos a la luz de las profecías del Apocalipsis. Por otra parte, los enfoques simbólicos y alegóricos han sido igualmente influyentes en la interpretación del Apocalipsis, especialmente en la tradición patrística y la interpretación medieval del libro. Estas interpretaciones ven el Apocalipsis como una obra llena de símbolos e imágenes que representan verdades espirituales más profundas y atemporales, en lugar de acontecimientos específicos de la historia de la humanidad. Enfatizan la batalla entre el bien y el mal, la victoria final de Cristo sobre Satanás y la inauguración del reino de Dios como temas centrales del libro. Además, a lo largo de la historia, el Apocalipsis ha sido interpretado a la luz de los acontecimientos políticos y sociales de diferentes épocas, y muchos ven en él una crítica a los poderes opresivos y corruptos del mundo y un llamado a la resistencia y la esperanza en medio de la adversidad. Por ejemplo, durante la Reforma Protestante, el Apocalipsis fue interpretado como una condena de la autoridad papal y la corrupción de la Iglesia institucional, mientras que durante los períodos de guerra y conflicto fue visto como una promesa de justicia y liberación para los oprimidos y perseguidos. En el mundo contemporáneo, el Apocalipsis sigue siendo una fuente de inspiración y desafío para los cristianos y el mundo en general. Su mensaje de esperanza y victoria sobre el mal resuena en medio de las incertidumbres y dificultades de la vida moderna, ofreciendo consuelo y guía a quienes enfrentan tribulaciones y sufrimiento. Al mismo tiempo, sus imágenes de juicio y destrucción sirven como un poderoso recordatorio de la responsabilidad de los cristianos de vivir vidas de santidad y fidelidad a Dios en medio de un mundo caído y corrupto. Además, el Apocalipsis también ha sido objeto de interpretaciones contemporáneas que lo aplican a cuestiones globales y a los desafíos del mundo moderno, como el cambio climático, la guerra y el terrorismo, y la injusticia social y económica. Muchos ven el Apocalipsis como un llamado a la acción a favor de la justicia y la paz, y una advertencia contra las consecuencias del pecado y la rebelión contra Dios. En resumen,
Apocalipsis es un libro profundamente relevante y significativo para los cristianos y el mundo contemporáneo, que ofrece una visión integral del plan redentor de Dios para la humanidad y toda la creación. Sus interpretaciones a lo largo de la historia reflejan las diferentes maneras en que los cristianos han tratado de comprender y aplicar su mensaje a la vida cotidiana. Y su mensaje de esperanza y victoria sobre el mal continúa inspirando y desafiando a personas de todas las edades a vivir vidas de fe, esperanza y amor.